Mi querido Alberto Nájar, pasando al siguiente tema que nos ocupa, pues ya se encuentra con nosotros Michael Chamberlain, colaborador de Rompeviento TV y colaborador de este espacio noticioso, defensor de derechos humanos. Ya se encuentra con nosotras y nosotros. Michael, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto, Ernesto. Gusto en saludarlos. Una disculpa, Michael, te hicimos esperar media hora, 35 minutos. Qué bueno que estás, que te quedaste con nosotros. Muy intensa la mesa, sí la estuve viendo. Pues sí, perdón, gracias, Michael. Michael, pues estamos publicando precisamente otro artículo que estás escribiendo. Ya sabe usted, Michael publica los martes conjuntamente con nuestra querida Estela Treviño, la querida Potemkin, que ellos publican los martes. Tenemos la publicación de los lunes también con Alejandro Saldaña y con el maxi abogado Federico Anaya Gallardo. Michael, estamos publicando en Rompeviento pues, un artículo que se titula La política de normalizar la violencia. Y no es un tema menor, lo ha estado abordando Michael en distintos momentos, en este y otros muchos espacios. Y ahorita, Michael, pues es básicamente o tocando algunos de los puntos sustantivos que tú vas desarrollando en el artículo, es que pareciera que la visión del gobierno mexicano para atender la situación de violencia, los casos de esta desaparición de personas a lo largo y ancho de la República Mexicana, los homicidios, la violencia contra periodistas y demás. Centras también parte de este trabajo, este artículo, pues en que en algo distinto de lo que plantea el presidente dice, pues para enfrentar esta violencia hay que atender las causas. Este, y, y tú acá estás planteando, bueno, pues acá pues se está atendiendo básicamente pues casi el post-mortem o post-desaparición, no se está previniendo esta situación, sino se está atendiendo solamente pues ya las consecuencias de la situación que vivimos en el país. ¿Cuál es tu valoración, tu mirada en hierros importantes de esta administración, Michael? Mira, justamente, y no es de este gobierno, o sea, lo hemos venido padeciendo así, pues desde que Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Y lo pongo un poco también como colofón en la conferencia de prensa que dio el Comité de Desapariciones al terminar su visita a México. Y justamente lo que decía es, en México no existe un plan de Estado que prevenga las desapariciones. Y uno, pues ateniéndonos a lo que se puede ver y medir, que son las acciones de gobierno, como han sido los anteriores, el de este también, pues justamente lo único que está atendiendo son las causas, no las causas, perdón, sino las consecuencias, los efectos, en un proceso que desde mi perspectiva termina normalizando la violencia. Y pongo algunos ejemplos al respecto. Bueno, uno concretamente, lo hablamos la semana pasada, es el carácter extraordinario del mecanismo de protección a periodistas y esta tendencia a querer institucionalizar, hacer un sistema de protección, en fin, que es una manera, insisto, de normalizar una institución que no debería existir en un contexto de democracia, ¿no? Pero no es el único caso. Construimos también desde tiempos de Calderón y después con Peña Nieto las comisiones de atención a víctimas, también creando un sistema que no funciona y eso me consta porque estuve ahí, como un órgano también extraordinario para atender a las víctimas de esta violencia que vivimos a raíz de la declaración de guerra de Calderón y que seguimos viviendo hasta ahora, ¿no? Pero también está, en el mismo sentido, fue construido la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que luego resultó también en otro sistema que solamente existe en el papel para la búsqueda de personas desaparecidas,
otra situación que no debería existir. Es decir, no deberían haber desaparecidos como para tener una comisión que tenga que buscarlos, pero bueno. La otra, y quizá la más vieja, y que es la causa, digamos, el fondo de lo que estamos sufriendo, es esta perversa deliberada confusión que existe entre seguridad nacional y seguridad pública, que eso es algo que venimos arrastrando por lo menos desde Ernesto Zedillo, algunos dicen que desde Díaz Ordaz, y que le ha dado carta de naturalización al ejército en la participación en temas de seguridad pública de manera equivocada. Desde que yo tengo memoria, esto es una acción que se ha dicho que es temporal, y ya vamos para 25 años de una excepcionalidad que no acaba, y más bien parece que se fortalece. Entonces, estamos haciendo de todas estas acciones que se crearon en un momento dado para atender una emergencia, una situación extraordinaria, la estamos volviendo ordinaria. Y lo mismo está pasando con el tema particularmente de desapariciones en el país, ¿no? Y pongo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención la semana pasada, que un periodista de Monterrey se presenta en la mañanera el 2 de febrero para plantearle al presidente, Víctor Vadillo, ¿qué va a hacer el gobierno federal? La pregunta es muy clara. ¿Qué va a hacer el gobierno federal ante el hallazgo de 184 fosas clandestinas en Nuevo León, 7 campos de exterminio, incluyendo el último en una cancha de fútbol junto a la presidencia municipal de Escobedo, y las desapariciones que siguen ocurriendo, como en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo? Y la respuesta del presidente es: le vamos a encargar al subsecretario Encinas que incluso vaya a Nuevo León con todo el grupo que tiene esa responsabilidad de buscar a los desaparecidos en fosas, barrancas, sitios donde enterraron. Y le insiste el periodista: oiga, pero ¿cuáles van a ser las acciones? Y el presidente le dice: va a haber acción, va a ir Alejandro. Las primeras reacciones de los colectivos en Nuevo León en particular, que no es la primera vez que se reúnen ni con Carla Quintana ni con Alejandro Encinas, fue: ¿va a venir Alejandro a resolver el problema? ¿A qué va a venir Alejandro? Y 2 días después se hace la reunión con los colectivos en Monterrey, y lo que dice Alejandro es: bueno, pues me comprometo a la construcción de un CEMEFO, un centro temporal de resguardo para todo lo que están encontrando en estos campos de exterminio y fosas clandestinas, y una coordinación regional con Tamaulipas y Coahuila para las acciones de búsqueda. Y los colectivos decían: ¿y qué sobre las prevenciones? ¿Qué hay sobre la búsqueda en vida? ¿Qué hay sobre cómo parar la situación de las desapariciones que continúan? De eso no se habló, ¿no? Entonces, esa es una imagen justamente de lo que estamos viendo que está sucediendo en el tema de desapariciones y en el tema de violencia en general. Entonces, vemos que se insiste en crear centros de identificación humana, estar a la altura de los mejores en el mundo para atender una situación que yo insisto no debería existir. Entonces estamos tendiendo a hacer construcciones, a hacer leyes, instituciones, y no estamos mirando cómo prevenir las desapariciones y eliminar de una vez por todas esta guerra que se continúa desde hace 13 años y que genera tantas víctimas, ¿no? Pongo ahí unos datos. Se piensa construir centros de identificación humana, les llaman, ¿no? Para tener la capacidad de identificar los cuerpos cuando tenemos una tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando teníamos una tasa de 6, 7, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, que como fue en algún momento en el 2006, por ejemplo, ¿no? Pues no necesitábamos estos centros de identificación humana. Entonces, cuando se anuncia que se van a crear más centros de identificación humana, pues el mensaje que se recibe es: o sea, va a seguir habiendo más muertos, ¿no?
Entonces necesitamos crear más instituciones para que puedan tener la capacidad, como si el problema fuera la acumulación de cuerpos en los CEMEFOS, que lo es, pero no lo fuera, ¿por qué llegan estos cuerpos y por qué son asesinados? ¿No? Ese es un problema que no se está atendiendo. Y llama mucho la atención que el fiscal que acompañaba a Encinas en esta reunión con los colectivos en Monterrey, de repente dice, sí, queremos un CEMEFO digno para personas como ustedes. Entonces, uno se voltea y dice, bueno, claro, para que tu cuerpo sea identificado con mayor celeridad, ¿no? Y puedas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y mira, no digo que lo haya dicho de mala fe, yo creo que honestamente se le escapó decir la frase así, y a mí me remite más bien a hasta dónde estamos normalizando la violencia como para poder decir cosas de este tipo, ¿no? Es un poco como la banalidad del mal de Hannah Arendt. Ya decimos las cosas porque pues ya normalizamos que va a haber más muertos y eso no se va a acabar, y entonces lo que necesitamos es un CEMEFO digno para personas como ustedes, ¿no? ¿Dónde tenemos ya nuestra mente, ¿no? Entonces, aquí, insisto, como bien dices, Ernesto, no lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, lo insisto y lo volveré a insistir, que lo que se tiene que revisar, y no lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones de la ONU y estamos esperando su informe final, pero lo dijo ya de manera preliminar, tenemos que revisar el enfoque de seguridad que se ha adoptado porque no es suficiente y no ha sido adecuado. No se han atendido las causas profundas de las desapariciones y el número de víctimas continúa creciendo. No existe una política de prevención de las desapariciones, y yo digo de la violencia en general, y la impunidad es casi absoluta. Entonces, mientras no atendamos estos tres elementos, ¿no?, vamos a seguir con una política que continúa la violencia, que atiende marginalmente los efectos, y en una lógica de mantener esta guerra. Tenemos que cambiar esta mentalidad o estamos haciendo, pues eso, estamos normalizando la violencia e institucionalizándola para desgracia de todos, ¿no? Por ahí va un poco la reflexión de este artículo. A veces los lapsus son verdades que se quieren ocultar, y este puede ser el caso del funcionario que soltó esa frase, Michael, Ernesto. Y lo digo porque me llama muchísimo la atención estas dos líneas que tienes en tu artículo, Michael, que me parecen puntualmente brutales. El mensaje el mensaje que se recibe es que el Estado mexicano fortalece las capacidades de las instituciones para los muertos que siguen. Y dado todo el contexto que vivimos ahora mismo en este país, donde la ola de violencia no cesa y estamos a la mitad de este gobierno que llegó con una oferta política diferente, esto que ocurrió, este incidente, esta anécdota y lo que tú señalas con mucha puntualidad en tu artículo, tengo la impresión que empezamos a ver las señales de que este gobierno ya tiró la toalla en este tema y simple y sencillamente se prepara para administrar la violencia que viene. Ya no podríamos esperar mucho más del gobierno del presidente López Obrador. ¿Es así? ¿Es tu impresión? Porque es la que me queda a mí de pronto al leer tu artículo, Michael. Pues mira, si nos atenemos a las decisiones que ha venido tomando el presidente de mantener y profundizar la militarización, si vemos que la promesa de Encinas, en este caso, es construir un centro nacional de identificación humana que estará listo como para el 2024, ¿no? O sea, ¿quién va a empezar? Y ya tenemos el ejemplo de Saltillo, también lo menciono ahí en el artículo. Se creó en el gobierno del estado un centro regional que luego retomó el gobierno federal y hizo un convenio con el gobernador de Coahuila. Esto empezó a construirse en el 2019. Hoy se inauguró a finales del año pasado, del 2021, y a la fecha todavía no tiene ningún cuerpo identificado, de los muchos que tienen acumulados. Hoy se anuncia la construcción de un Centro Nacional de Identificación Forense que a lo mejor nos va a llevar 2 años. Entonces digo, bueno, en lugar de construir edificios y hacer leyes, y en lugar de destinar ese dinero para ello, ¿por qué no empezamos a hacer identificación efectiva de estos cuerpos que están acumulados? Son 52,000 al ritmo que llevamos. Para cuando termine el sexenio van a ser 30,000 más.
Entonces, ¿qué vamos a prever para que esto deje de suceder? ¿Tiene sentido identificar los cuerpos, regresarlos a sus familiares? Por supuesto que tiene sentido, pero tiene sentido cuando al mismo tiempo hay una política para prevenir que ya no vuelva a suceder. Y eso tiene que ver con fortalecer las instituciones de justicia que están en la lona, ¿no? Y tiene que ver con tener políticas antimafia, que hoy parece que pues hemos renunciado a ellas, ¿no? Micrófono, Ernesto. Michael, en alguna mañanera le planteaba al presidente por qué no consideraba este tema como uno de los temas prioritarios, de los proyectos prioritarios de la administración actual. Eso es por un lado en lo que toca a la decisión del jefe del Ejecutivo Federal de la asignación de recursos para atender este tema, que me parece una señal muy poderosa de qué tanto es el interés del presidente de fortalecer las instituciones o de crear mecanismos que permitan que estas instituciones pues operen de mejor manera. Dos, es los discursos que hay, ¿no? Yo puedo tener una buena impresión de la intención del subsecretario Alejandro Encinas, por ejemplo, de querer hacer bien las cosas. No lo identifico como un personaje perverso. Pero cuando yo le escuchaba estas declaraciones que hizo ahora en Monterrey, después de este evento que platicabas de este periodista, de Víctor, que hace la denuncia, va Encinas allá, va con Carla, tienen este encuentro y esta reunión que bien narras y relatas el resultado de ella en tu artículo. Y es uno de los puntos que le he colocado a Encinas también en algunas conferencias que les ha tocado dar, que yo les digo, ¿por qué dicen que ya hay un acuerdo de paz y ya se firmó la paz en Aldama y ya? Si ese no es el problema y ustedes lo saben, ¿no? Acá, por ejemplo, decía, no, pues ya nos estamos articulando con el gobierno del estado de Nuevo León y el de Tamaulipas, ¿no? Y hace pues un mes estoy regresando precisamente de ese kilómetro 26 y de estar ahí en Nuevo León, y pues tuve que salir como Speedy González, ¿va? Porque pues sigue el cártel del noreste controlando el kilómetro 26 y Nuevo Laredo. Y cuando digo salir así como Speedy González, es literal, ¿no? Literal. Y claro, eso nos lleva pues, y eso es que nosotros vamos y regresamos. Están ahí los que viven ahí, ¿no? Que ese es el problema de fondo. Por tanto, Michael, en estos escenarios entre lo que se vive realmente ahí y las declaraciones que está haciendo un funcionario como Alejandro Encinas con todas las mejores intenciones. Lo traigo a cuenta por lo que decía ahorita Alberto Nájar, que yo también tengo esa impresión. Ojalá, mi fantasía es estar equivocado, es que pues ya se renunció a que haya a resolver el problema, y se convierte ya nada más en un manejo de cifras de que ha disminuido la violencia. Nuestra estrategia está bien. Atender las causas, Michael, atender las causas desde tu punto de vista, o prevenir más homicidios en el mediano, deja tú el corto plazo solamente, sino en el mediano plazo, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, Michael? Bueno, mira, primero diría, siguiendo un poco la parodia, no te preocupes porque en Nuevo León va a haber un CEMEFO digno de ti. ¿No? ¿No? Es un poco lo que sienten los colectivos de Nuevo León, ¿no? Gracias,
¿no? O Sí, sea, sí, ya sí. me siento mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Es como cuando lastiman a un compañero periodista, lo asesinan y como módulo de reivindicación le ponen su nombre en una sala de prensa, ¿no? Híjole, mm, terrible, terrible. Sí, ujú. no, pero además esto que te escuchamos, Michael, que además es, créame, es como un instinto de supervivencia, pues también ironizar, porque está tremendo, Michael. No es no es un asunto menor. Y pues me acabas de resumir muy bien mi futuro si sigue yendo por allá. No, No, tocamos madera, tocamos sí. madera. Ajá. No, mira, el presidente insistió desde que tomó posesión, efectivamente, en atender las causas. Y entiendo esta parte de, claro, las causas profundas están en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de oportunidades, y por eso hay que darle oportunidad a los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos primero reconocer que existen grupos criminales estilo mafia que siguen operando en este país desde hace muchos años y que siguen actuando. Digo, de nada sirve darle dinero a jóvenes que van a ser reclutados de manera forzada para que estudien, ¿no? Es decir, hay todavía a la fecha denuncias de reclutamientos forzados de adolescentes, ¿no? Para actuar con los grupos criminales. ¿Cómo los detienes? ¿No? Hay enfrentamientos en donde los desaparecidos y muertos son jóvenes, ¿no? Probablemente en esta condición de halcones o trabajando pues para el crimen organizado, que son reemplazables. Tú miras las investigaciones que hay, los pocos que están siendo procesados por desapariciones en el país o por este tipo de actos, pues es gente que yo llamo desechable. Es gente que es fácilmente reemplazable por nuevos jóvenes, ¿no? Que van a salir con las armas a las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los jefes, los que están arriba, no son tocados, no son desmantelados los grupos. Entonces, mientras no tengamos una política de desmantelamiento de estos grupos mafiosos, y para eso necesitamos que sirva la justicia en el país, ¿no? Porque esto ha sido además un elemento persistente en todos esos sexenios, incluido el de Andrés Manuel. La impunidad es del 97% y es la clave para que funcione todo el mercado criminal, ¿no? Y estos grupos sigan funcionando. Entonces, me parece a mí que desde que llegó el comité, a mí me quedó claro que es un tema que no es del presidente, es un tema de Encinas, ¿no? Y lo volvió a decir en la mañanera. Ese es un tema, vamos a llamar a Alejandro Encinas para que incluso vaya para allá, ¿no? No es un tema de Estado, ¿no? Y Encinas, pues sí, o sea, puede tener toda la voluntad del mundo, pero él no tiene la capacidad de incidir en materia de seguridad, en materia de justicia, vaya, ni siquiera en identificación forense, porque le toca a las fiscalías. Entonces, no lo va a decir, yo creo que no lo va a decir, pero yo me imagino que él y Carla Quintana viven una frustración enorme, ¿no? Y a veces se les sale por las costuras cuando hablan, pues, de la necesidad de hacer justicia, porque esto es el cuento de nunca acabar. Encuentras fosas, acumulas cuerpos para encontrar más fosas que acumulan más cuerpos y esto no se acaba, ¿no? Yo sí creo que, y con estos anuncios, yo creo que pues sí, de alguna manera hay una renuncia y lo peor es que no veo en el futuro que esto se pueda, a nadie que lo pueda tomar al toro por los cuernos, ¿no? Fíjate, a propósito del título de tu artículo, Michael, de normalizar, leo un mensaje de Ana Noriega, ¿no? Dice, pues mejor un CEMEFO que una fosa común o estar en uno de los trailers pudriéndote como en tiempos de Calderón y Peña Nieto. Ese es precisamente a lo que se está refiriendo Michael, y eso es precisamente lo que intentamos que no se normalice. Y créeme, Ana Noriega, que no es un asunto de atacarte o criticarte, no, es que es precisamente ese es el punto central que está tocando ahorita Michael, y que es verdaderamente pues dramático. Cuando uno lee un párrafo así dices, uff, qué tremendo.
Pues Michael, te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Como siempre, le invitamos de veras a que se asome a leer este artículo. Ahorita se lo vamos a pegar, a colocar en el chat para que usted pueda leerlo. Es un artículo tremendo, imperdible. Así que pues ahí lo invitamos. Michael, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, Michael, y de nuevo una disculpa por la espera. Gracias. Aquí Sí, estamos disculpas. fieles. Gracias. Dale. Gracias, bye. Bye.